Bien, jóvenes, bienvenidos. Un saludo de parte del Profet C. Vamos aquí a continuar con el curso de aritmética. Tenemos ahora aquí el tema de los números decimales. ¿Qué son los números decimales? Dice que es aquel número que está compuesto por una parte entera, que puede ser 0 y por otra inferior a la unidad, separada de la parte entera por una coma o por punto, como en algunos países. Dice que es inferior a la unidad. Recuerden, como hablamos de unidad, estamos hablando de 1. Bien, en este punto vamos a ver algunas propiedades de los números decimales. Dice que no se alteran si agregamos ceros a su derecha. Es decir, ejemplo, si tenemos aquí 3.4 y agregamos 0, es lo mismo que 3.40, agregamos 2 ceros, es lo mismo que 3.400. Agregamos aquí 5 ceros, es lo mismo que 3.400.000. Todo eso directamente es lo mismo que 3.4. No importa cuántos ceros te agregue a la derecha, sigue siendo directamente el mismo decimal. También tenemos aquí, dice que si el punto o la coma se mueve a la derecha, denota que el decimal fue multiplicado por la unidad, que es 1, y tantos ceros como lugares recorridos. Es decir, si tenemos aquí a 2.38456 multiplicado por z y me dio 2384.56, yo veo que el punto aquí se ha movido 3 lugares. Como se ha movido 3 lugares, dice tantos ceros como lugares recorridos. Entonces, como se movió 3 lugares, entonces son 3 ceros. Y dice que la unidad, entonces la unidad y 3 ceros es 1000. Tengo que unir los 3 ceros a la unidad. Entonces, z, el número z, es el 1000. Se multiplicó esta cantidad por 1000, entonces dio esta cantidad. También vemos aquí que si el punto o la coma se mueve a la izquierda, denota que el decimal fue dividido por la unidad, seguido de tantos ceros como lugares recorridos. Es decir, que si tenemos a esta cantidad, que es 145.684.846 dividido entre z, y da una cantidad de 14.568.484.6. Entonces vemos que el punto ha recorrido directamente 4 lugares. Vemos 1, 2, 3 y 4 hasta posicionarse aquí después del 14. Entonces, como son 4, ya yo sé que son 4 ceros que lleva el número z que tenemos que buscar. Entonces dice que es la unidad. Dice también que la unidad seguida de tantos ceros. Entonces, si es la unidad seguida de tantos ceros, entonces el 1 como 4 ceros, entonces sería el 10.000. Z vale 10.000. Entonces esa cantidad se dividió entre 10.000 y dio esta cantidad. Bien. Entre los tipos de decimales están algunos. Por ejemplo, cuando realizamos la división expresada, están los decimales exactos. Es aquel que tiene un número de cifras decimales determinada después del punto. Es decir, que cuando usted después del punto comienza a contar la cifra y usted la puede contar, entonces usted dice que es un decimal exacto. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí 2.3. Después del punto, ¿cuántas cifras tenemos? Tenemos una sola. Entonces podemos decir que después del punto hay una sola cifra, entonces eso quiere decir que es un número decimal exacto. Entonces aquí después del punto tenemos 2 cifras, se puede contar. Después del punto tenemos 3 cifras, se puede contar. Después del punto 4 cifras. Y siempre y cuando después del punto o la coma se pueda contar la cifra, entonces son números decimales exactos. En los decimales periódicos, lo contrario, no se pueden contar las cifras después del punto. Es decir, si yo tengo aquí 2.34, 2.34, 546, 586, 356, 58, así, estos puntos significan puntos suspensivos que se extiende indeterminadamente en un término. Entonces, aquí también tenemos el pi, que también tiene esa cualidad de ser decimal periódico. Entonces, es decir, que no se puede contar después del punto la cifra a los decimales periódicos. Entre los decimales periódicos tenemos 2 tipos, que son los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Cuando hablamos de decimal periódico puro, directamente, nos referimos a aquel decimal que después del punto todas las cifras se repiten, o después de la coma, como en muchos países. Ejemplos. Si tenemos aquí 0.33333, ya nos damos cuenta que eso se va indeterminadamente o periódicamente. Un error ahí.
quiere decir directamente que este es un decimal periódico puro porque se extiende indeterminadamente solamente repitiendo el 3. También vemos aquí 2.54, 54, 54. ¿Es un decimal periódico puro? Sí, también es un decimal periódico puro porque vemos que se repite la cifra 54. También aquí vemos que es 456, 456, 456, así mismo. Así sucesivamente se repite indeterminadamente ese decimal periódico puro. Entonces, en el decimal periódico mixto tienen una cualidad igual que los decimales periódico puro, solamente algo que lo difiere. Vamos a ver, son aquellos que después del punto o coma, como en algunos países, aparecen por lo menos una cifra que no se repite. Es decir, esto es lo que hace diferente a lo periódico mixto y a lo periódico puro. Vamos a ver un periódico mixto, o 3. Tenemos aquí 3.76, es un periódico mixto. ¿Por qué? Porque después del punto está 76 y luego las otras cifras son diferentes a estas dos primeras cifras, es decir, que son 5, 5, 5, 5. Después de esas dos cifras que no se repiten, las otras cifras aparecen que se repiten. También vemos aquí el 2.7, 2.7888. Vemos que es decimal periódico mixto porque hay después del punto un número que no se repite, que no entra en el renglón de los 8. También vemos aquí el 0.54369, en esta parte que después vemos 79, 79, 69, 79. También es un decimal periódico mixto, porque tiene aquí la cifra de 54.369 que no se repite. Bien. Vemos aquí un punto importante, y aclarando este punto, cuando tenemos un guión encima de dos números o de un número, quiere decir que ese número se repite indeterminadamente. Bien, en vez aquí de poner 0.3333, yo podría poner 0.3 y pongo el guión arriba y ya me va a denotar lo mismo que está ahí, para no escribir tanto. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que luego ustedes completen. Uno es ejemplo y luego los otros van a hacer ejercicio. Si tenemos aquí 2.38, vemos que después del punto podemos contar la cifra. Entonces, yo puedo decir que es un decimal exacto. Muy bien, tengo un decimal exacto, porque después del punto tengo dos cifras. Vemos aquí que después del punto tengo cifras y que no se están repitiendo, que no tienen un renglón directamente y están totalmente una sube, una baja, todo eso. Entonces yo puedo decir, aparte de eso tengo aquí puntos suspensivos, yo puedo decir que este número es un decimal periódico. Es decir, que no puedo decir que es un exacto porque no puedo contar sus cifras. Aquí veo que el 53, que me da 1.6, el guión de aquí arriba, ¿qué significaba? Que el cel se repetía indeterminadamente, entonces yo puedo decir que es un decimal periódico puro. Bien, entonces estos otros ejemplos, estos ya 5 ejemplos que quedan, yo solo voy a dejar de ejercicio para que ustedes lo trabajen en la casa. Ya ustedes saben, Dios les guarde.